por dolor, hermanos, vamos a decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Señor, ¿hacia dónde? Tengo angustia, tengo aflicción. Señor, ¿dónde me estoy desviando? ¿Dónde estoy equivocado? Amén. Que guíame con tu voz, Señor. No entiendo, no veo. Alúmbrame. ¿Qué es lo que tengo que entregar, cambiar? Porque quiero ir en el camino. Amén. Quiero estar dentro del camino. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dice, estos enseñadores nunca te serán quitados. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que te diga, este es el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Porque mire, Él podía bien cansarse de nosotros. ¿Verdad? Decir, eres un rebelde y de duro servicio. Yo te digo a la derecha y tú te vas a la izquierda. Te digo que no hagas eso y lo sigues haciendo. Amén. En diferente grado, cada quien, ¿verdad? Sabe. Pero hermanos, todos tenemos esa cerviz dura. ¿Sí? Entonces, el Señor podría decir, nunca te vas a enderezar. Bueno, sigue tu camino. Pero el Señor sigue insistiendo. Y gracias al Señor, hermanos, porque Él ha buscado de alguna manera llamar nuestra atención para que no nos equivoquemos del camino, para que no perdamos el camino. ¿Sí, hermanos? Aunque Él nos da libre albedrío, hermanos, y hemos en su voluntad permisiva hemos tomado vereda, pero el Señor, hermanos, insiste a través de pan de congoja y aguas de angustia, ¿para qué? Para enseñarnos cómo regresar al camino. A mí me da esperanza, amén, esta porción de la Escritura, amén, porque el Señor sigue buscando a su pueblo. No porque lo ve lejos, lo deja que se pierda. Sino dice, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Él usa medios, métodos, ¿para qué? Para hacernos permanecer en el camino. Amén. Entonces puede alabar el nombre del Señor y puede agradecer en esta mañana. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre. Vamos ahí mismo en Isaías 35, 8. Isaías 35, 8. Dice, y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por el inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Les voy a leer otra versión que nos aclara un poquito. Dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Nos está dando las características, ¿verdad?, del camino. Para caminar en este camino hay que tener santidad. Dice, sino que el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sí, hermanos? Dice ahí la palabra que teníamos, insensato, ¿no? No, dice que los insensatos no hierren. Y acá dice el torpe que sea, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Amén? Entonces hay un camino, el camino, para caminar ese camino, hermanos, nosotros tenemos que tener santidad. Pero me gusta esta porción porque dice por torpe. ¿Qué es una persona torpe? Acá insensato tiene que ver más con necio, ¿verdad? Con necio, rebelde. ¿Sí me explico? Que toma iniciativa, ¿sí? Pero la palabra torpe, ¿qué significa? ¿Quién me puede ir con un sinónimo de torpe? Que se equivoca, ¿sí? ¿Qué más? Que no entiende, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? Torpe, o sea que no tiene la capacidad de caminar, ¿verdad? Alguien que carece de una capacidad, ¿no? Que no, gracias, hermano, que no es muy hábil. ¿Sí? Todos los significados nos ayudan. ¿Sí? Entonces, dice el torpe. Entonces, ¿podemos ser torpes espiritualmente? Sí. ¿Sí? No tenemos la habilidad de caminar con el Señor. ¿Qué otro significado, hermana? Que nos equivocamos, que erramos, ¿verdad? Que no tenemos esa capacidad de conocer el camino, ¿sí, hermanos? Que no entendemos el camino.
Pero dice ahí, ¿verdad? Dice, Él mismo estará con ellos. ¿Sí leyó ahí? Dice, el inmundo no pasará por aquí, dice, sino que Él mismo estará con ellos. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque el Señor ha puesto a alguien en nuestro camino. Él está con nosotros. Y hablando de la Trinidad, Él ha puesto al Espíritu Santo. Porque Él sabe que no tenemos la habilidad de caminar con Él. Porque Él sabe que somos torpes, que no entendemos cómo caminar. Sí, hermanos, que no sabemos cómo caminar. O si hay alguien que puede decir, yo ya sé cómo debo caminar lo siguiente. Hemos aprendido muchas cosas en el camino. Pero muchas veces somos torpes, somos ciegos a lo que el Señor quiere para nosotros adelante en este camino. Entonces, hermanos, dice, pero dice, yo mismo estaré con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, Él está con nosotros en el camino, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y pues podemos ser la persona más ignorante del camino. ¿Sí, hermano? Pero el Señor dice, si yo estoy contigo, si tú caminas conmigo, no te vas a extraviar, no te vas a salir de este camino. Vas a poder seguir caminando en este camino. Bendito sea el nombre del Señor, porque no nos dijo, mira, este es el camino y llega como puedas. ¿Sí, hermano? No me importa, hazle como puedas, pero yo te espero allá al final. No, dice, yo voy a estar con ellos y por más ignorante, torpe, que no entiendas. Por eso yo siempre oro y digo, Señor, si no entiendo, háblame claramente. A lo mejor tú me estás pidiendo algo y yo no entiendo. Soy torpe, como nos dice aquí la Escritura. Si soy torpe para entender, si soy torpe para escuchar, ¿verdad? Porque uno puede ser torpe para escuchar. ¿Se ha dado cuenta que una persona nos dice una cosa y entendemos otra? Sí. Entonces somos torpes. ¿Sí me explico? A veces por eso se hacen los malos entendidos, ¿verdad? Es que yo no te quise decir eso, ni siquiera te quería ofender. Al contrario, me estaba preocupando por ti, ¿no? Pasa, ¿no? Entonces yo le digo al Señor, si soy torpe para escuchar tu voz, a lo mejor no entiendo lo que me estás diciendo. Señor, por favor, házmelo bien sencillo. Bien sencillo, porque no quiero vara, no quiero que tenga que suceder un problema, una situación para poder regresar, entender lo que tú quieres de mi vida. Amén. Entonces, hermano, mire, yo no sé cómo usted se considere, pero yo sí me considero torpe y necesito al Señor en mi vida. Porque dice, si Él mismo estará con ellos y por torpe que sea, no se extraviará. Oh Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos tomarnos de la mano del Señor. Aquí, para poder caminar en el camino de los mandamientos del Señor, en los estatutos del Señor, necesitamos la luz del Espíritu Santo que nos alumbre, amén. Que nos diga, mira, por ahí no es, ¿verdad? Por ahí no es, por ahí no es, ¿no? ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos, así no? Así necesitamos nosotros al Espíritu Santo. Así no, por ahí no. Detente, regresa. Entiende que no es por ahí. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir así, verdad? Entonces, hermanos, que podamos nosotros prestar nuestros oídos, nuestro corazón al Señor de tal manera que, hermanos, podamos caminar en este camino. Vamos al Salmo 27:11. Bendito sea su nombre, aleluya. Gracias, Jesús. 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Vamos a leer el 11. Jesús es mi luz y mi salvación. Él es nuestra luz. Amén. Leemos el 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Amén. Entonces, hermanos, Él está con nosotros en el camino. Ahora nosotros necesitamos ser enseñados y guiados por esta senda de rectitud. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a regresar a Juan 14, donde el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén.
Entonces el Señor le mostró al pueblo de Israel sus mandamientos y estatutos. También, hermanos, el Señor los ha compartido con nosotros. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando, hermanos, de que Él era esa palabra viviente, amén. El Cristo, la palabra, el verbo viviente. Hermanos, Él cumplió todo mandamiento. Él cumplió toda palabra, amén. Y cuando Él caminó en esta tierra, Él nos enseñó la manera y la forma, amén, de agradar al Padre. ¿Sí, hermanos? Les vamos a leer. Quería hacerle algunos comentarios, pero yo creo que me los voy a acerca de los primeros versículos de Juan 14, pero vamos a seguir mejor adelante. Vamos a ir vemos aquí el camino, ¿ok? Vamos a ir a Hebreos. Ok, no, a 1 de Pedro 1. Es que íbamos a comentar, pero ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a seguir. Ahí en los primeros versículos de Juan 14 nos habla acerca de las moradas. Y ahí leyendo sobre este versículo, encontré varias cosas interesantes, pero no vamos a tomar más tiempo ahí. Primera de Pedro 1:14, vamos a leer. Primera de Pedro 1, versículo 14 y 15. Dice la Escritura: como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Amén. Entonces dice, ¿cómo es aquel que nos llamó, hermano? Es santo. Y decíamos, el camino es un camino de santidad. Entonces dice aquí, nosotros tenemos que ser santos para caminar en este camino, amén, porque el que nos llamó es santo, amén. Entonces, hermanos, dice, Él a través de su vida nos mostró el camino. Él fue santo, dice, Él no hizo nada que no le dijera el Padre, amén. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él cumplió toda palabra que su Padre le dio. Él fue santo, amén. Dice, tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado por el diablo, pero Él no pecó, amén. De tal manera, hermanos, que ahora el camino que el Señor nos está mostrando es su ejemplo. ¿Sí, hermanos? Dice Él, si Él no pecó, entonces nosotros podemos ser santos, amén, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a Lucas 10:20. Lucas 10:20. Dice Jesús, yo soy el camino. Yo soy el camino. Lucas 10:20. Sí, Lucas 10:20 nos dice, mas no gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos. Nuestro nombre ya está escrito en el cielo, ¿sí, hermanos? Nuestro nombre ya está escrito en el cielo, pero ahora nosotros necesitamos llegar. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Dice Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, hay un lugar para nosotros, nuestro nombre está escrito en los cielos, amén. Dice, nos habla del anhelo del Señor y nos dice, porque donde yo estoy, quiero que también ustedes estén, el Señor quiere que estemos ahí. Entonces ya nos muestra una meta, nuestro lugar está ya con Él. Pero ahora cuando Jesús dice yo soy el camino, nos está hablando de que nosotros tenemos que caminar hacia allá. Amén.
Entonces tenemos que esforzarnos por llegar allá siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Una frase que encontré se me hizo interesante, se la voy a compartir. Dice, nuestros nombres están escritos en el cielo. Amén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos de paso aquí. Dice la Escritura, somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra patria está en los cielos. Amén. Y dice un comentarista, estamos aquí pasando una mala noche. Dice, en una mala posada. Porque nuestra casa está en los cielos. Amén. ¿Ha pasado alguna mala noche en una mala posada? Cuando estaba aquí leyendo esto, me acordé el año pasado, por alguna situación, tuvimos en nuestra ida a convención, ¿verdad? Auxiliando a nuestros hermanos en una descompostura de su carro. Nos quedamos en un pueblo chiquito, ¿verdad? Y luego llegamos ahí y pues para protegernos nos fuimos a quedar en un hotel. Y fue difícil el hotel. Ahí está la hermana Petrita y Tamar. Por consecuencia llegamos y los dejamos a los muchachos resguardados ya según en el hotel, que no se salieran, mientras veíamos lo de la grúa con los hermanos adultos. Y decimos, pues duérmanse ya es bien tarde y todo, ¿no? Y llegamos y andaban afuera. ¿Qué están haciendo afuera? Dios mío, pues y pues ya nos van contando toda la historia, que había un montón de arañas. Había unas arañas, y Tamar y Isaac se metieron a la cama y cuando sintieron algo y vieron era una araña. Y empezaron a ver, había arañas en el piso, en el techo, y la hermana Petrita andaba afuera con sus nietos sacando los colchones. Y bueno, y luego ya es hora de acostarse y uno ve unas sábanas tan feas y una almohada tan sucia y ni cómo acostarse en el suelo, ¿verdad? Porque pues había arañas, hermanos. Y el baño, y así. Y Señor, gracias. Hacía mucho que no estábamos en un lugar así, ¿no? Y nos dormimos como que yo creo que así, de ladito, y no se mueve. Y de esas noches que usted dice, ¿a qué horas amanece, no? ¿A qué horas amanece? ¿A qué hora nos vamos de aquí? Bien difícil. Y yo leía esto y decía, que tiene mucha razón la frase. Porque nuestro tiempo en esta tierra es una noche mala y es en una mala posada. O sea, ni cómo acomodarnos, ¿verdad? Ni cómo decir, mañana nos levantamos a las 12, ¿verdad? Y ya descansados llegamos al Congreso. No, hombre, párate ya porque aquí no se puede estar, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, bueno, ya gracias a Dios, después llegamos al Hotel a León y, ay, Señor, gracias por unas sábanas limpias, ¿verdad? En almohada, donde poner la cabeza limpia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por todas esas experiencias. Pero yo decía, Señor, ¿cuánta razón tiene esta frase? Porque, hermano, no tenemos que acomodarnos aquí. Esta es una mala noche y es una mala posada. Lo que Dios tiene para nosotros allá en el cielo, hermano, no se compara. No nos debemos acomodar, sino tenemos que buscar la manera de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque son las que nos van a llevar al Padre. Son las que nos van a llevar a nuestra morada eterna. La palabra que encontramos ahí en los principios del versículo es moné, para morada. Y es una morada permanente. ¿Sí, hermanos? Solamente 2 veces se utiliza en el Nuevo Testamento esta palabra moné, morada eterna, permanente. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. El Señor quiere que estemos con Él, pero nosotros necesitamos querer caminar este camino. Amén. Tenemos que trabajar con nuestra cerviz y decirle, Señor, pues si necesito angustia o necesito aflicción, pero es la voz que me va a estar hablando atrás de mis espaldas, diciéndome por aquí, Señor, ayúdame a aceptarlo, ayúdame a entenderlo, ayúdame, Señor, a querer llegar a la meta. ¿Sí, hermanos? Pero muchas veces nosotros queremos nuestro propio camino. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Dio su palabra de verdad, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Amén, aleluya. Y Él, hermanos, el Señor tiene una palabra que es verdadera. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que abrazarnos a esa verdad.
Tenemos que decir, Señor, tú tienes un lugar para mí, yo voy a caminar este camino. Yo voy a caminar este camino, voy a seguir tus pisadas, amén. Vamos a ir a 1 Corintios 13, 12. Bendito sea el nombre del Señor. 13, 12, 1 Corintios 13, 12. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice, ahora vemos por espejo en obscuridad. Nuestra posada, ¿verdad? No hay obscuridad a nuestro alrededor. Dice, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Entonces dice, hermanos, dice que ahora nosotros estamos rodeados de obscuridad. Un día vamos a entender todas las cosas, hermanos, ¿sí? Un día vamos a poder verle cara a cara y podremos entender muchas cosas. Mas ahora cuando estamos en la oscuridad, hermanos, tenemos que seguir sus pisadas. ¿Sí, hermano? No ves, no entendemos, pero hay pisadas claras que el Señor dejó marcadas para nosotros. Entonces, hermanos, hay una meta, hay un camino que es Jesús. Cuando Jesús, hermanos, habla en esa escritura y dice, yo soy el camino, Él estaba hablando en arameo. Y nuestras traducciones, ¿verdad?, son en griego o en el hebreo y en el español. Cuando el Señor Jesús estaba y dio esta palabra en arameo, Él dijo, yo soy el camino vivo y verdadero. Amén. Yo soy el camino vivo y verdadero. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy, hermanos, hay un montón de religiones, un montón de ideologías. Hay muchas maneras que el hombre se ha inventado para querer llegar a Dios. Pero, hermanos, el camino verdadero es el Señor Jesucristo. Son los mandamientos, son los estatutos que Él cumplió, la voluntad de su Padre, amén. Son siguiendo sus pisadas. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz, la lumbre de la vida. Sí, hermanos, estamos viviendo un tiempo de mucha oscuridad. Hoy cada quien tiene su verdad, pero la verdad de Dios es absoluta, no cambia. Hoy cada persona usted habla y dice, yo creo que así debo ser cristiano. No, yo creo que así puedo acercarme a Dios. Ahora hay una tendencia que dice, pues es el mismo Dios. No es cierto. No todas las religiones nos llevan al Dios verdadero. Una religión te puede llevar a un Dios, pero puede ser un Dios falso. Pero Jesucristo nos lleva al verdadero Dios. Amén. Entonces, su vida en esta tierra, hermanos, es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y para comenzar, dice, Él hizo la voluntad de su Padre. Tenemos que morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Él, hermanos, es ese camino vivo y verdadero. Todo el que quiere llegar al Padre, el que quiere estar en esas moradas, tiene que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él fue sin pecado. Amén. Entonces, hermanos, el camino, el Señor lo manifestó. Hechos 4:12, ya estamos terminando. Hechos 4:12. Dice, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Hablando de Jesús como el camino, dice. Sí, leímos en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para comenzar, hermanos, necesitamos la salvación. Y por consiguiente que necesitamos conversión y necesitamos crecimiento, es seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:21, con esto casi terminamos. Primera de Pedro 2:21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. ¿Sí? Quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía a la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida de la cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, desde este versículo empezamos a ver cuáles son las pisadas, sin pecado. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Entonces tenemos que trabajar con el pecado que está dentro de nosotros. No volviendo mal por mal, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? No abriendo nuestra boca con engaño, no amenazando. Entonces nos empieza a mostrar cuáles son las pisadas del Cordero. Amén. Por último, vamos a Jeremías 6:16. Entonces, hermanos, Jesús es nuestro ejemplo. La palabra de Dios es nuestra guía. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. Jeremías 16. 6:16. Jeremías 6:16. El Señor le habla nuevamente al pueblo de Israel. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Un pueblo de dura cerviz. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Hacemos una pausa así. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Le dice, párate en el camino. ¿Sí, hermano? Y no está hablando del Señor Jesucristo. Dice, paraos en los caminos. El pueblo de Israel, hermanos, había tomado su propio camino, su propia opinión, lo que le parecía mejor, eso hacía, ¿no? Dice la Escritura. ¿Sí, hermanos? Lo que ellos creían que era conveniente, eso hacían. Pero dice, párate en el camino y mira. ¿Sí? Mira tu caminar, escudriña tu caminar, mira cómo estás caminando. ¿De veras estás en el camino de Dios? ¿De veras estás en la voluntad de Dios? ¿De veras estás agradando a Dios? Mira, examínate. Y si no te queda claro de decir, sí estoy buscando la voluntad de Dios, sí estoy haciendo la voluntad de Dios, sí estoy cumpliendo los mandamientos, sí estoy guardando los estatutos del Señor, si no estás convencido al ver tu camino, al escudriñar tu camino, entonces pregúntale a alguien, oye, ¿lo que estoy haciendo está correcto? ¿Estaré caminando derecho con Dios? ¿Sí? Y a veces no lo preguntamos a alguien, pero por lo menos pregunta al Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu Santo, ¿de veras estoy derecho? ¿O estoy torciendo mi camino? Mira, dice, párate, mira tu camino y pregunta. Si te das cuenta, pregunta por la senda antigua. ¿Por qué senda antigua, hermanos? Porque las sendas modernas están muy torcidas. Pero ¿cuál es la senda antigua? Lo que el Señor dijo desde el principio para su pueblo. Amén. Lo que el Señor dejó desde el principio para su pueblo a través de sus mandamientos, a través de la palabra de Dios. Y entonces cuando hayas preguntado sobre las sendas antiguas, mira dice, cuál sea el buen camino. O sea, pregunta por el buen camino, no por el camino que te conviene andar. Hoy hay muchos cristianos, hermanos, que preguntan y se van por el camino que más les agrada. Esto es más cómodo, ¿verdad? Eso de la separación, de la santidad, es una exageración, pero estos son cristianos. Este es un camino cómodo, aquí me quedo. Aquí no exigen tanto, aquí no piden tanto. Pero hermanos, hay una meta y no todos los caminos van a llegar. Jesucristo, como el camino, nos va a llevar al Padre. Amén. Y entonces dice, entonces cuando sepas cuál es el buen camino, anda por él. Y entonces hallaréis
descanso para vuestra alma. Platicaba, este año nos tocó, el hermano estuvo en plataforma nuevamente y yo estuve en consejería con los jóvenes y hablaba con una muchacha y me dice, es que hermana, después de un rato, es que el camino de Dios es bien difícil. Y yo le digo, ¿y sabes una cosa? El camino de un alcohólico, el camino de un drogadicto, el camino de ese es más difícil que ser cristiano. Y a veces no es eso lo que queremos tomar, pero queremos tomar otro camino. Ese es más difícil, hermanos. Cuando nosotros entramos en la voluntad de Dios, hay descanso para nosotros. A veces andamos por la voluntad permisiva, sufriendo cosas que Dios no tenía para nosotros. Pero cuando nosotros decimos, Señor, dirígeme en tu voluntad, yo quiero caminar en tu voluntad directa, hermano, estamos caminando y hay situaciones, pero dice algo que promete el Señor, entonces en mi voluntad, en el buen camino, hallaréis descanso. A lo mejor se nos ha hecho, hermanos, difícil caminar como cristianos, difícil. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos una voluntad rendida. Y eso se nos habló mucho en los jóvenes, ¿verdad? Al orar. La oración del arpa, ¿verdad? Es que rendirse, constantemente rendirse, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es lo mejor. Pero, hermanos, no rendimos nuestra voluntad porque creemos que lo que queremos es mejor. Pero cuando nosotros trabajamos con la humildad delante de Dios, de nuestro corazón, para decir, Señor, lo que tú permitas, lo que tú digas es lo mejor, hermanos, hallaremos descanso. ¿Cómo pueden caminar dos personas más descansadas, hermano? Cuando se han puesto de acuerdo en el camino, ¿no? ¿Ha ido usted caminando por la banqueta? Cuando no se ponen de acuerdo, vamos a ir a Chedraui. Ay, no quiero Chedraui. A Soriana, ¿sí? Y no se ha dado cuenta que no se ponen de acuerdo, uno se baja de la banqueta porque ya se va a atravesar en esta esquina y el otro ya se siguió, ¿sí? O luego se quieren ir de la mano, por ejemplo, ya se bajó, ya se jaló, ¿sí? Y no, como que no es muy agradable caminar de esa manera, ¿verdad? Pero cuando dice vamos al parque y nos vamos a ir por esta ruta, ¿verdad? Y caminan los dos juntos, hay descanso, se siente bien bonito caminar, pero irse jaloneando, no. Y así somos con Dios. No vamos a encontrar descanso, hermanos, si seguimos jaloneándonos de la mano del Señor. Que el Señor dice, mira, por aquí no, Señor, yo por acá. Déjame ver qué hay por aquí y a ver qué me llevo de por acá, ¿no? ¿Sí? Del mundo, de la carne. Entonces dice el Señor, ¿y qué sigue diciendo? Mas dijeron, no andaremos. Y así hay muchos cristianos. Sabe la voluntad de Dios, ya preguntó porque el Espíritu Santo le redarguye, estás mal, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y a veces el cristiano ora como diciendo, a ver si me dice que lo que yo quiero. Y el Señor dice, no, ¿sí? Eso no. Y a veces nos hacemos los disimulados y creemos que seguimos caminando. Pero hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si preguntamos, ¿verdad? Es para poder ir por el buen camino y encontrar descanso. Israel dijo, no andaremos. Y hay mucho cristiano que, aún sabiendo que Jesucristo es el camino y conociendo la palabra de Dios, dice, no voy a andar. ¿Sí? Conociendo el camino, dice, no voy a andar. Conozco el camino crucificado. Conozco la salvación, conozco el crecimiento, pero no voy a andar, yo mi propio camino. Está bien. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen buenos, ¿verdad? Pero su final es muerte, es un camino de muerte. Entonces, hermanos, hay que asegurarnos. Ya estamos en el camino porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Pero tenemos que asegurarnos de estar en la voluntad de Dios. Que lo que yo hago, que lo que yo hablo, que lo que yo pienso, que lo que yo estoy escogiendo sobre todas las cosas, es la voluntad de Dios. Porque si escojo fuera de su voluntad, hermanos, me estoy agarrando una veredita. ¿Y alguna vez usted se ha ido por una vereda y ha llegado tarde a su destino? Nos ha pasado. Muchos ahora que fueron al Congreso se perdieron. Y llegaron 1 hora y media después, 2 horas o más, ¿sí?
Entonces, no conviene buscar atajos ni un camino alterno. Jesucristo es el camino. Y Él nos dejó sus pisadas para caminar. Amén. Puede doblar sus rodillas, vamos a orar. Y vamos a decirle en esta mañana, Señor, ¿dónde yo he dejado tu voluntad para seguir mi propia voluntad? ¿Sí, hermano? Dígale, Señor, ¿dónde yo he dejado tu voluntad para hacer mi voluntad? Señor, me arrepiento. Señor, no quiero alejarme de ti. No quiero, Señor, perder la oportunidad de llegar a la meta. Ayúdame a seguir tus pisadas. ¿Y sabe dónde van las pisadas del Señor Jesucristo? Van a la cruz del Calvario. Él fue, hermanos, a la cruz del Calvario y se entregó totalmente a la voluntad del Padre. Se entregó en la cruz. Se entregó a la cruz sin reservas por nosotros. Si esas pisadas, hermanos, van a la cruz y nosotros las estamos siguiendo, entonces el Señor está pidiendo de nosotros entrega. ¿Sí, hermanos? Si nosotros estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesús, Él está llevándonos a que tengamos una mayor entrega, a que tengamos la crucifixión de nuestra carne, que muramos a nosotros mismos para que Jesucristo pueda vivir en nosotros, pueda crecer. Entonces vamos a venir en esta mañana y vamos a decirle, Señor, yo conozco ahora tu voluntad. Sé que hay un lugar donde tú quieres que yo esté. Ayúdame a caminar el camino, tu camino. Señor, muéstrame cuál es tu camino. Muéstrame, Señor, lo que tú este tiempo has estado hablándome, Señor. Y si soy torpe, Señor, para caminar contigo, Señor, no me sueltes, insiste. Señor, si soy torpe y podría extraviarme, no me sueltes, Señor. Llévame por el camino hasta que te pueda ver, hasta que te pueda encontrar, hasta que pueda entender, hasta que pueda llegar a la meta, Señor. No dejes que pierda el camino, Señor. Puede clamarle, decirle, Señor, empecé en el camino, pero no dejes que me pierda. No permites que sea tan necio que me extravíe, Señor. Padre, en esta mañana reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Señor, porque necesitamos luz en nuestro camino. Señor, estamos a veces tan convencidos de que lo que pensamos está bien. Y estamos tan convencidos a veces que de lo que estamos haciendo no está mal. Pero no queremos, Señor, perder el tiempo. Queremos llegar a la meta. Habla a nuestro corazón en esta mañana. Háblanos en esta mañana, Señor. No hay, Señor, otra manera en que nosotros podamos venir a ti. No es por obras. No es por nuestras obras. No es por nuestra justicia, porque, Señor, éramos pecadores. Nos buscaste, nos tuviste que buscar. No éramos buenos, Señor. No hay manera en que nosotros podamos regresar a la casa del Padre si no es por ti. No hay manera, Señor, en que nosotros podamos, Señor, llegar a la meta si no es por ti. Tú tienes un lugar preparado para nosotros. No permitas que nos aferremos, Señor, a esta morada aquí en esta tierra. No permites que nos acomodemos a pesar de que hay oscuridad, a pesar de que hay maldad, a pesar de que hay peligros, a pesar, Señor, de que, Señor, hay diferentes situaciones, Señor, difíciles a nuestro alrededor. No permites que nos acostumbremos a eso.
que nos acomodemos, sino que podamos ver a nuestro alrededor, Señor, y si nos hemos equivocado en el camino, podamos arrepentirnos y podamos volver. Señor, no permitas, Señor, que nos equivoquemos, que sigamos, Señor, actuando bajo lo que pensamos y queremos, Señor, sino que podamos oír tu voz. Señor, en esta mañana, dinos dónde nos hemos equivocado, Señor. Tal vez somos ciegos y sordos, pero ven y danos en nuestro corazón, Señor, el entendimiento. Tú puedes quitar nuestra ceguera, nuestra sordera. Queremos ser esas ovejas que oyen la voz de su pastor. Señor, no queremos, Señor, que tengamos que ir a un precipicio. Señor, no queremos estar en esos caminos de muerte. Señor, queremos seguir tus pisadas, dice la palabra de Dios. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y no han amado sus vidas. Si estás en el valle, hay humildad que necesitamos recoger ahí. Si estamos en el valle, ahí donde nuestra fe necesita crecer. Si estamos en la montaña, ahí tiene que crecer nuestra gratitud. Ahí tenemos que reconocernos deudores, inmerecedores. Si estamos en el desierto, tenemos que aprender que Él es el agua de vida. Es esa roca que nos sigue. No estamos solos en ninguna etapa de nuestra vida espiritual. Y que tanto en el valle como en la montaña o en el desierto, el Señor está buscando que rindamos nuestra voluntad, que lo podamos reconocer a Él como cabeza de todas las cosas. Que podamos aceptarlo tanto en el valle como en la montaña, como en el desierto, como el dueño, como el soberano, como el decididor de nuestra vida. Que podamos tener una rendición a su voluntad. Dígale: Señor, yo me rindo a ti. Yo en esta mañana me rindo a ti, Señor, y quiero agradarte a ti, Señor. Ya no quiero agradar mi carne. Ya no quiero agradar a otros, Señor. Quiero agradarte a ti, caminar contigo, Señor. Toma mi mano y no me sueltes. Tómame, Señor, en esta hora. Toma mi elección, toma mi decisión. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti en esta mañana.